Bueno, viendo que ya son las 9:05, vamos a dar comienzo. Les doy la bienvenida a un nuevo encuentro de la Escuela SAL. En esta oportunidad, hoy Silvina Nocioni, del área de coordinación de regionales, va a dar la segunda parte de buenas prácticas agrícolas en la producción frutihortícola. Hoy va a hablar específicamente de fertilizantes, riego e higiene personal. Así que bueno, los invito a escucharla a Silvi. Cualquier duda o consulta que tengan la pueden dejar plasmada en el chat, ella va a responder al final de la presentación. Y recuerden que queda grabada la presentación, ya está disponible la primera presentación, como les decía hoy más temprano, en la web de la Escuela SAL. Ingresando a la pestaña de escuela, pueden encontrar los videos y también pueden encontrar la presentación en formato PDF en una pestañita que dice archivo, debajo del título de buenas prácticas del primer encuentro. Colocando su DNI, pueden acceder a la presentación de PowerPoint de Silvina. Bueno, Silvi, te voy a dejar. Vamos a quitar la cámara. Y voy a presentar. Sí les pido que cuando presenten pantalla completa, por favor, alguien me avise con el micrófono si están viendo la presentación. Ahora todavía no se va a ver, aguarden unos segunditos. Y que me avisen también si la ven desplegada en formato completo. ¿Se visualiza bien? Sí, perfecto. Bueno, bárbaro, entonces los dejo con Silvina. Gracias, Silvi. Gracias, Mili. Bueno, cualquier cosa Mili me va a avisar porque yo no estoy viendo nada, solo veo la presentación. Como les dijo, las preguntas al final, así ya respondemos todos juntos. Bueno, en el día de hoy vamos a ver fertilizantes, riego e higiene personal. Haciendo un repaso de lo que vimos el jueves pasado, recordamos que en diciembre del 2017 se incorpora al Código Alimentario Argentino las buenas prácticas agrícolas para la producción frutihortícola. Eso lo podemos encontrar en el artículo 154 tris, en donde se establece que se deben cumplir 7 requisitos mínimos: documentación obligatoria y trazabilidad, productos fitosanitarios, estos dos puntos lo vimos el jueves pasado, fertilizantes y o enmiendas orgánicas, agua e higiene, son los 3 puntos que vamos a ver hoy, y manipulación, animales en el predio y recomendaciones generales el jueves que viene. Bien, comenzando con la parte de fertilizantes y enmiendas orgánicas. ¿Qué es un fertilizante? Un fertilizante es todo producto que al incorporarse al suelo o aplicado a los vegetales o sus partes, suministra, ya sea en forma directa o indirectamente, sustancias que requieren ellos, ya sea para su nutrición, para estimular el crecimiento, para aumentar la productividad o mejorar la calidad en la producción. Mientras que una enmienda es toda sustancia o mezcla de sustancias de carácter inorgánico, orgánico o biológico, que al incorporarse al suelo modifica favorablemente sus caracteres físicos, físico-químicos, químicos o biológicos. Ven ahí la diferencia. El fertilizante se puede incorporar tanto al suelo como a los vegetales, aplicar al vegetal. Mientras que la enmienda solo se incorpora al suelo y no se tiene en cuenta su valor como fertilizante, sino que lo que hace es mejorar las condiciones o los caracteres del suelo. ¿Por qué es importante implementar las buenas prácticas en el manejo de los suelos? Porque el suelo tiene diferentes funciones, como ser brindarle agua y nutrientes a las plantas, es el soporte físico para las plantas en el cual crecen y viven las raíces. Si no tuvieran ese soporte, la parte aérea de las plantas no podría mantenerse en pie. Es el hábitat de muchos organismos vivientes que son indispensables para la degradación de las sustancias que están en el suelo y que les sirven a los vegetales, o sea que a partir de las raíces lo toman y les sirven para su nutrición y crecimiento. ¿Qué queremos decir con esto? Que hacer un correcto manejo del suelo
en las prácticas agrícolas es fundamental para mantener un buen desarrollo de los cultivos, siempre teniendo en cuenta el marco de una agricultura sustentable, es decir, si nosotros queremos que ese suelo nos permita producir por muchos, muchos años. Lo debemos cuidar. Un manejo inadecuado de los suelos va a producir diferentes tipos de degradaciones, ya sean físicas, como el caso de compactación, erosión, exceso o falta de agua, químicas o físico-químicas, salinización y alcalinización, un déficit o excesos nutricionales, desequilibrios naturales o contaminación, y también degradaciones biológicas, como ser una disminución en la materia orgánica y la biodiversidad. Si nosotros no lo cuidamos al suelo, vamos a perder o vamos a tener todas estas degradaciones. Y vamos a llegar a estos casos como ven acá en las fotos. Es decir, que lo que nosotros hacemos, si no lo cuidamos correctamente, podemos lograr, digamos, una salinización de los suelos, eso se da en la foto de la izquierda, un exceso de sales. ¿Por qué? Porque no se realizaron los análisis correspondientes del suelo, ni del agua que se está utilizando para el riego, entonces se producen estos excesos de salinidad. Por otro lado, si nosotros fertilizamos en base a recetas, y no teniendo en cuenta las dosis de aplicación de los fertilizantes, el momento de aplicación, el tipo del cultivo al cual se le está aplicando ese fertilizante, vamos a tener estos inconvenientes. También si aplicamos enmiendas orgánicas sin compostar, muchas veces, también se va a lograr una contaminación de ese suelo. Es importante que las enmiendas orgánicas se composten, después lo vamos a ver bien. Y también tenemos encharcamientos de suelo, si no hacemos un correcto laboreo, si no realizamos un análisis también del suelo y un análisis de la calidad del agua. Las buenas prácticas y su vinculación con el manejo adecuado de los suelos. Acá hay 3 puntos fundamentales que hay que tener en cuenta. El análisis de suelo. Las buenas prácticas agrícolas establecen que se debe realizar un análisis en el predio productivo. De esa manera nos permite conocer las variables físico-químicas que tiene el suelo, conociendo así la disponibilidad nutricional. Permite ajustar la fertilización en base a los resultados que tuvimos, si es necesario aplicar algún fertilizante específico en base a la disponibilidad de nutrientes que tiene ese suelo, y teniendo en cuenta también la demanda del cultivo que vamos a sembrar. Aplicar enmiendas orgánicas, si son necesarias o no la aplicación de estas enmiendas, estableciendo previamente cuál va a ser la necesidad de esos cultivos, cuál es el objetivo de esa aplicación. No aplicar por aplicar, porque a lo mejor yo estoy aplicando una enmienda y en realidad el suelo está en perfectas condiciones, no necesita tanto, entonces lo estaría o sea, no sería necesario. Después, otro punto importante con un manejo adecuado del suelo es compostar las enmiendas orgánicas antes de ser utilizadas. Nunca se deben aplicar enmiendas frescas. Nunca se deben aplicar enmiendas frescas. Esto es tener en cuenta que se deben compostar y los fertilizantes, orgánicos o enmiendas orgánicas producidas por el propio productor deben someterse a un tratamiento de compostaje que minimice el riesgo sanitario. Tener en cuenta que ese compostado se debe realizar en un lugar que esté alejado de las viviendas y de los galpones de empaque para evitar posibles contaminaciones. Esto se debe hacer entonces en un lugar alejado. Y como tercer punto, los fertilizantes inorgánicos y orgánicos que se utilicen deben estar registrados por SENASA. Acá hacemos referencia a los que se compran, digamos, los fertilizantes comerciales. Eso sí, también, al igual que como veíamos la semana pasada, para el caso de los agroquímicos, deben estar registrados por SENASA. Y tener en cuenta también, como yo les decía, de que conserven esas etiquetas para ver cuál es
el momento de aplicación, en qué dosis se aplican, para qué cultivo. Recordar que está prohibido la utilización de residuos provenientes de sistemas cloacales, pozos sépticos, como enmiendas, así como el uso de enmiendas orgánicas sin tratamiento. Esto se los voy a repetir durante toda la mañana. Entonces, es fundamental asegurar un adecuado manejo y conservación del suelo, ya sea a través de una cobertura, una rotación de cultivos. La rotación de cultivos hace referencia a que, según el cultivo que yo siembre, digamos, no tiene que ser siempre el mismo, porque el mismo cultivo siempre va a utilizar la misma profundidad de suelo. Por ejemplo, si yo siembro una lechuga, el suelo que se va a utilizar van a ser los primeros 10 centímetros, que es el que tiene mayor cantidad de materia orgánica. Entonces yo lo tengo que rotar con otro, una vez que coseché la lechuga, tengo que rotar con otro cultivo que tenga raíces más profundas para que utilice parte de, o sea, para que vaya más profunda la raíz y utilice los nutrientes que se encuentran más abajo. De esa manera yo le doy tiempo al suelo para que vuelva a tener la materia orgánica necesaria en los primeros 10 centímetros. Y si es necesario, aplico algún fertilizante o alguna enmienda. Entonces, es importante esta rotación de los cultivos. También evitar la contaminación y erosión, como les decía, a través de análisis del agua o no utilizando las enmiendas sin compostar. En el caso de la erosión, por ejemplo, está relacionado con el último punto que dice utilizar cortinas forestales rompevientos. Esto se usa mucho en la parte de frutícola, del sector frutícola, porque de esa manera yo impido el paso del viento en forma directa que me puede afectar la producción y a su vez evito la erosión de los suelos. Mantener la fertilidad y productividad a través de un uso adecuado de fertilizantes. No aplicarlo en base a recetas, sino cuando es conveniente y cuando son necesarios realmente su utilización. Y trabajar con drenajes adecuados, para que no se produzcan, como veíamos en la imagen que les mostré hoy, ese encharcamiento del sector del lote. Bien, los fertilizantes, ya sea de naturaleza inorgánica u orgánica, deben contener 3 elementos nutrientes, que son los elementos nutrientes primarios, nitrógeno, fósforo y potasio, que son los que se utilizan en mayor cantidad por todas las plantas vegetales. Si nosotros, por ejemplo, en nuestra casa, la mayoría de las plantas, si tenemos un jardín y demás, hay veces que las vemos medias amarillentas, que lo podemos solucionar con un fertilizante que tenga estos elementos primarios, nitrógeno, fósforo y potasio, comúnmente vistos como NPK. Entonces, en un vivero lo podemos conseguir como un triple 15, un triple 18, que son ideales para nuestras plantas y que las podemos aplicar, o sea, el número 15 y 18 implica o indica la cantidad de partes por millón que tiene de nitrógeno, de fósforo y potasio. Y se pueden aplicar a nuestras plantas y de esa manera lo mantenemos en buenas condiciones. Después encontramos o sea, en estos fertilizantes también, para el caso de la aplicación de cultivos intensivos, tienen que tener nutrientes secundarios, como son el calcio, el magnesio y el azufre, que si bien son en menor porcentaje, también son necesarios, y elementos menores o micronutrientes, como el boro, el zinc, el cobre, entre otros. Entonces, es importante que los fertilizantes que utilicemos deban contener todos estos nutrientes, todos estos elementos. Las enmiendas orgánicas, bueno, recuerdan que yo les dije que se utilizan directamente sobre el suelo para mejorar las condiciones o los caracteres físicos, físico-químicos del suelo. Se utilizan en la producción, principalmente en la producción de hortalizas. ¿Por qué? Porque es una actividad intensiva. ¿Esto qué quiere decir? Que yo cada 3 meses, a lo sumo cada 6 meses, voy haciendo un recambio del cultivo, es decir, cosecho, se saca todo el resto, digamos, que había de esa cosecha y se vuelve a sembrar cada 3, cada 6 meses. Entonces es una actividad muy intensiva que está o sea, que en donde el suelo está en constante movimiento. Mientras que para el caso de las producciones frutícolas
yo planto el frutal y no lo vuelvo, o sea, una vez que me da frutos y hago la cosecha, no es que lo saco al árbol, sino que ese árbol se mantiene durante 20, 30 años y dándome frutos y produciendo durante todo ese periodo. Entonces el movimiento de suelo que se realiza es casi mínimo, simplemente para mantener más que nada fertilizado el lugar en donde están los árboles y no requieren de enmiendas orgánicas. Por eso se utiliza mucho en la producción de hortalizas. A su vez, la producción de hortalizas somete al suelo a continuos laboreos, porque yo terminada la cosecha hago el laboreo para sembrar nuevamente el cultivo que sigue. Y estoy fertilizando en ese momento y también aplicando agroquímicos para que no haya ningún tipo de malezas que compitan con mi cultivo. Y existen también fuertes demandas para reducir los costos y producir de manera más amigable con el ambiente. Por eso también se utilizan estas enmiendas orgánicas. Al ser a su vez una actividad muy intensiva, que cada 3, 6 meses estoy laboreando el suelo, voy a necesitar mucho más consumo, por así decirlo, de fertilizantes. Entonces, con la aplicación de las enmiendas orgánicas yo reduzco el costo de la compra, digamos, por así decirlo. Bien, ¿por qué no se pueden emplear residuos crudos como enmiendas? Porque se generan varios conflictos de origen sanitario en la producción. ¿Qué es lo que hacen estas enmiendas crudas o estos residuos crudos? Vehiculizan malezas, es decir, que junto con todos estos residuos hay semillas de malezas que al ser incorporadas directamente sobre el suelo, comienzan y al recibir los fertilizantes, el agua que yo le estoy dando a mi semilla de cultivo, también crecen junto con mi cultivo y lo terminan en muchos casos, la mayoría de las veces, lo terminan, o sea, compiten por esos nutrientes y siempre terminan ganando, porque son más fuertes. Entonces, al aplicarlo estos residuos en forma cruda, yo tengo ese peligro de llevar muchas semillas de malezas que no quiero. Y a su vez también parásitos y microorganismos zoonóticos. A su vez también, si yo lo aplico en forma cruda, transporta plagas como o sea, traigo plagas como roedores, moscas y un olor desagradable. Lixivian también excesos de nutrientes, porque al no estar compostados y comenzar a degradarse, esos nutrientes en exceso que la planta no necesita, porque o sea, solo toma lo que ella necesita, esos nutrientes no solo pueden llegar a matar a mi planta, porque el exceso de nutrientes también es perjudicial para el cultivo, porque lo puede llegar a quemar. Y también, o sea, no solo puede pasar eso, sino que también afectar o contaminar las napas. Por eso es fundamental el compostaje, digamos, de estas enmiendas o de estos residuos crudos. ¿Qué hacer con esos residuos entonces? Si yo no lo puedo utilizar en forma cruda, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tratarlo, como dice ahí. Los tengo que tratar para reducir esa carga química y biológica contaminante y para reducir el contenido de patógenos y minimizar la pérdida de nutrientes. El tratamiento, como les decía hoy, se tiene que hacer en un lugar apartado, lejano a las viviendas, lejano a los galpones de empaque, para evitar contaminaciones. Bueno, ahí ven en la foto un ejemplo de cómo podría ser. Es demasiado sofisticado, pero depende también de la cantidad de residuos crudos que yo reciba o que yo tenga. Va a ser el tamaño del lugar al que se lo voy a dedicar. Fíjense que está en un sector que está elevado, como ven acá, todo limpio, despejado, y es como que tiene una elevación. Eso es para evitar que todos los residuos que yo voy colocando acá, con una lluvia además, si bien tiene techo, se puedan llegar a perder. Acá hay otro ejemplo. Los principios básicos del compostaje hacen que, o sea, nosotros tenemos que tener en cuenta la temperatura, el contenido de humedad y porosidad, la aireación
el pH y la relación carbono-nitrógeno. Fíjense que acá hay dos sectores, como en la foto anterior. Yo de un lado coloco todos los residuos crudos y del otro ya está el compost listo para ser utilizado. El compostaje se deja aproximadamente en 4 meses, algunos un poco más, y luego se retira y se puede disponer ya para la fertilización o como enmienda. Fíjense que en la foto a la izquierda hay un instrumento de trabajo, una horquilla, que es lo que se utiliza para ir removiendo todos esos residuos. De esa manera yo lo que hago es darle aireación, evitar que se produzcan elevadas temperaturas. Si nosotros lo mantenemos sin mover, no vamos a tener aireación que es necesaria para que los microorganismos trabajen, y voy a tener una alta concentración de temperatura, principalmente en la parte central, y más si lo hago en épocas de verano, donde hace mucho calor, lo que podemos llevar a tener es un incendio, porque eso alcanzan demasiadas temperaturas. Entonces, por eso es importante la aireación, ir removiéndolo, y también mantener un adecuado contenido de humedad, porque si no le aporto agua, los microorganismos, o sea, ese es un lugar ideal para los microorganismos. Ahí hay muchos microorganismos que están trabajando, que están descomponiendo esa materia orgánica que está cruda, y que yo le tengo que dar las condiciones ideales para que puedan seguir trabajando. Entonces, por eso lo tengo que mantener con un buen contenido de humedad, con una suficiente aireación y temperatura que no sean elevadas. Una vez que ya pasaron entre 4 y 6 meses, lo que tengo que hacer, o sea, yo voy incorporando esos residuos hasta un determinado nivel. Y de ahí lo voy manteniendo y le voy dando las condiciones. No tengo que seguir agregando, porque si yo sigo incorporando, nunca voy a terminar, nunca voy a obtener el compost. Entonces, una vez que llegué a un determinado límite, lo que hago es manejar con eso, y después, cuando ya pasaron entre 4 o 6 meses, lo paso a la parte derecha, que ya está lista para ser utilizado, y vuelvo a llenarlo con residuos crudos nuevamente. Bien, hasta ahí la parte de fertilizantes y enmiendas orgánicas. Ahora vamos a pasar al segundo y tercer punto, que hace referencia al agua, y también junto con el agua la higiene personal. El agua vamos a encontrar en este caso en los predios frutihortícolas que tiene que haber dos tipos de agua. Puede haber, si hay uno, o sea, el primero, mucho mejor, pero generalmente hay dos, que es el agua para higiene y consumo y el agua para uso agrícola, que se destinan para diferentes propósitos. El agua para la higiene personal y el consumo es el agua apta para la alimentación y el uso doméstico. No debe contener sustancias, cuerpos extraños de origen biológico, orgánico, inorgánico, en tenores que la hagan peligrosa para la salud. Y debe presentar, como sabemos todos, un sabor agradable, prácticamente incolora, inodora, límpida y transparente. Eso lo podemos encontrar en el artículo 982 del Código Alimentario. O sea, todo lo que exige el código es lo que debemos tener en cuenta. Los productores, para saber si cuentan con este tipo de agua, tienen que implementar medidas eficaces que garanticen que ese agua que se va a utilizar en la explotación para consumo e higiene personal cumple con los requisitos establecidos en el código. Entonces, para eso lo que realizan son análisis físico-químicos y microbiológicos para ver si cumplen con el código y para ver si tienen ese tipo de agua. Los resultados que se obtienen se deben ir adjuntando en planillas de control. Siempre llevar un control de todo lo que se hace. Como dijimos en el jueves pasado, es importante tener los planillas y demás de todo lo que vamos haciendo en cada una de las etapas de nuestro cultivo para poder garantizar la trazabilidad de los productos. Bien. A su vez, debe estar disponible el agua para higiene y consumo personal en todas las áreas en donde se destinan, o sea, en todas las áreas
para las tareas destinadas a bebida y lavado de manos e higiene personal. Y a su vez también para el lavado de equipos y de instrumentos que están en contacto con los productos de cosecha, sobre todo de consumo fresco. ¿Qué quiere decir esto? Que yo, tanto para lavarme las manos como para tomar y lavar los equipos e instrumentos que están en contacto con los productos de cosecha para el consumo en fresco, debo utilizar el agua apta para higiene y consumo personal. Ese agua se utiliza para esos casos. Mientras que para los otros equipos, por ejemplo, pulverizadora o mochila, lo que yo utilizo es el agua de uso agrícola. Las fuentes de agua que no son seguras, es decir, que no son potables, las tengo que estar correctamente identificadas, con un cartel, con algo que avise que ese agua no es potable y que está prohibido beber. A su vez también tengo que garantizar o revisar la limpieza y desinfección de tanques y cañerías de acuerdo a los procedimientos de limpieza y desinfección. Bien, eso por el lado de el agua para higiene personal y consumo. Luego tenemos el agua para uso agrícola. El agua para uso agrícola es el agua que se utiliza en los cultivos, como yo hoy les dije, para el riego, para el lavado de equipos e instrumentos que no están en contacto directo con los productos de cosecha, como les mencioné, las pulverizadoras, las mochilas, para la aplicación de los fitosanitarios, para la preparación de las soluciones, ya sea de fitosanitarios, de fertilizantes, o sea, el preparado, cuando yo realizo el preparado, fertilizante, los agroquímicos no se aplican o sea, no se aplican sin ser antes preparados. Ahí en las etiquetas nos establece cuál es la dosis que yo debo aplicar y la debo mezclar con agua. Y ese agua que se utiliza es la de uso agrícola. También para los cultivos hidropónicos, en el caso de cultivos hidropónicos, el agua se debe cambiar con frecuencia y cuando ese agua es reciclada, cuando se recicla, lo que se debe hacer es minimizar la contaminación microbiana y química. Pero en esto de cultivos hidropónicos, después ya les adelanto que va a haber una capacitación sobre hidroponía y ahí seguramente un colega mío les va a explicar mejor cómo se maneja estos cultivos. Pero lo que sí se utiliza también para ese caso es el agua de uso agrícola. Y otras operaciones que similares que no estén en contacto con los alimentos, digamos, con la cosecha. Se debe realizar un uso eficiente, seguro y racional del agua, no solo del agua de uso agrícola, sino la que consumimos nosotros, no derrocharla. Calcular las necesidades hídricas del cultivo para evitar justamente ese derroche y garantizar ese uso eficiente. Conocer el tipo de suelo y sus características físicas, porque también es muy importante. Si el suelo está demasiado compactado y yo lo riego, lo que voy a obtener es un encharcamiento seguro y un desperdicio de agua porque va a haber mucha agua que no se va a utilizar, o sea, que no va a ser retenida por el suelo, sino que se va a ir. Entonces, al conocer a través de los análisis cuál es mi tipo de suelo, yo voy a saber si requiere una enmienda como para mejorar esa absorción del agua. Elegir un sistema de riego que permita cubrir las necesidades del cultivo, minimizando también las pérdidas de agua y la erosión. Es decir, que yo no puedo aplicar, por ejemplo, bueno, fíjense acá, ven en las imágenes los distintos tipos de riego que hay. Yo no puedo aplicar un riego por surcos, como ven en la imagen de izquierda inferior, para los cultivos frutícolas, para los frutales, porque es demasiada la pérdida que se realiza y la planta necesita, o sea, para optimizar el recurso del agua, lo que yo hago es darle a cada uno de los frutales, a cada una de las plantas, el agua necesaria. Y eso lo logro con el sistema de riego por goteo, que es el primero que vemos en la imagen de la izquierda superior. Obviamente el tamaño de gota va a ser distinto al cultivo que yo utilizo, o al riego que yo utilizo para el caso de los invernaderos.
Cálculo de las necesidades de riego. Las necesidades de riego se calculan teniendo en cuenta la necesidad real de agua del cultivo, las precipitaciones que pueda llegar a tener durante el proceso del periodo de cultivo, la evapotranspiración y las condiciones del suelo. Y son un montón de cosas que yo tengo que tener en cuenta para optimizar el uso del agua, para tener en buenas condiciones a su vez los suelos y el cultivo. Todos estos cálculos también deben estar documentados. Los sistemas de riego. El sistema de riego que se utiliza, entonces, como les decía, tiene que ser el más adecuado dependiendo del tipo de cultivo. Tenemos así riegos por escurrimiento superficial, que son los riegos por surcos o melgas, y riegos presurizados, ya sean por goteo o por aspersión. Acá vemos ejemplos de riegos en la parte superior, de riego presurizado por goteo. El riego por aspersión es el que, voy a volver un poquito, es el que vemos en en la imagen de la derecha, pero también cae, o sea, que cae de arriba. Y las gotitas son mínimas. Riego por goteo, que en este caso, fíjense en la imagen de la derecha superior, ven, está aplicado a los frutales y en los cultivos intensivos que se llevan a cabo en invernaderos principalmente, porque se destina una cierta cantidad de gotas a la planta exclusivamente. No gasto el agua en el resto de la tierra que no va a ser utilizada. Por eso se utiliza el riego por goteo. Y a su vez, la diferencia de gota también va a cambiar, va a ser mucho mayor el tamaño de gota y la velocidad en que va recibiendo esa gota la planta en los frutales va a ser mucho mayor, mientras que para los cultivos de invernadero van a ser más chiquitas porque es menos la cantidad que necesitan. Y en la parte de abajo vemos el riego superficial por melga o por surco, que eso se destina a los cultivos intensivos que están expuestos, o sea, en el exterior, como ser lechuga, achicoria, acelga, los que vemos siempre cuando pasamos por el sector hortícola. Evitar los riegos excesivos, porque si no obtenemos estas consecuencias, digamos, llegamos a esto, fíjense, el riego ha sido demasiado y también hay que tener en cuenta el nivel, las curvas de nivel del suelo para ver de qué manera yo le voy a hacer ven que tiene como una barrera, que es lo que me detiene el agua. Si yo le doy un riego excesivo, puedo llegar a superar eso y también lograr este tipo de encharcamientos. Y en la imagen de la derecha, la verdad no sé qué puede haber pasado porque tiene que haber sido un riego, no creo que sea por surco, pero no se ve, está demasiado encharcado o algo se rompió. Pero era como para que tengan en cuenta que un exceso de riego, o si están mal calculados, si hacemos mal, o sea, si destinamos un tipo de riego a un cultivo que no lo necesita, vamos a obtener esto. Y continuando con el tema del agua, tenemos la parte de la higiene personal. El personal que trabaja en contacto con los productos o con las hortalizas y las frutas son esenciales en el proceso y necesitan estar en buenas condiciones como como todo, digamos. Deben contar con carnet de manipulador, deben recibir capacitaciones, usar una indumentaria especial, no con la que vienen de su casa, mantener un adecuado aseo personal y buenos hábitos de conducta e higiene en el trabajo, y contar con instalaciones adecuadas, porque si el productor no le brinda esas instalaciones adecuadas, es imposible que todo lo que se requiera, o todo lo que estamos diciendo acá, lo puedan cumplir si no tienen esas instalaciones. Fíjense acá. Estos son ejemplos de equipamientos portátiles para el lavado de manos en el campo. Si nosotros no tenemos, ¿se acuerdan que yo les dije que debían tener bocas o canillas, por así decir, cercanos a los lugares de trabajo? Si nosotros no contamos con eso, porque no se puede,
que cuando está en el lote, digamos, cercano al lote, es casi imposible. Lo que debemos hacer es preparar un equipamiento portátil para el lavado de las manos, para que los trabajadores cada tanto vayan a higienizarse. Entonces, fíjense con 3 cositas lo sencillo que se puede hacer y lograr, se coloca cerca del lote y de esa manera podemos cubrir esa necesidad y le brindamos lo que necesita. Un tacho de basura, un jabón líquido, un banquito para sostener el dispenser de agua y servilletas de papel para secarse las manos. Hay diferentes modelos que podemos utilizar para hacer esto. Y de esa manera le damos lo que requiere el trabajador. Y luego sí, debemos tener las instalaciones sanitarias en buenas condiciones, como referido principalmente a los baños, en buenas condiciones de higiene y funcionamiento. Yo no puedo decir que generalmente estas instalaciones están mucho más lejos de los lotes en donde yo estoy trabajando. Entonces, primero, es ideal contar con un equipo portátil y luego sí, cuando se requiere después, al finalizar la jornada, las instalaciones sanitarias en buenas condiciones de higiene y funcionamiento. También es importante que hace al aseo y la higiene personal, mantener las uñas cortas y limpias. Por ejemplo, bueno, ahí les ven lo que está bien y lo que no. Las uñas que vemos a la parte superior derecha, que tienen una cruz, solo vamos a tener los fines de semana. Yo no puedo ir con estas uñas a trabajar en el campo, porque primero que desarmo todo el trabajo que me hicieron en las uñas, y por otro lado, de ser tan largas, y yo estoy, por ejemplo, estoy manipulando frutas, o estoy manipulando las frutas, lo que puedo hacer, en el caso de las cosechas, tener tan largas esas uñas, es agujerearlas. Y de esa manera las estoy no solo contaminando, sino también le estoy quitando valor para después para la comercialización. Tampoco debo tener anillos, porque, primero porque se ensucian, los puedo perder y demás. Entonces siempre con uñas cortas, limpias, si bien no durante el periodo de cosecha, cuando yo estoy en el lote o viendo el cultivo, las uñas no van a estar limpias, por eso son importantes estos equipamientos portátiles para cada tanto irme a lavar las manos. Si tengo heridas o lesiones en la piel, tratarlas, protegerlas. Si estoy en contacto con los alimentos, evitar eso o usar guantes hasta que la herida se haya curado. Lavar y desinfectar las manos asiduamente, como dijimos, como venimos diciendo, y el uso de guantes no me exime del lavado de manos. Por más que yo tenga guantes, las manos se ensucian también igual. Siempre también los guantes, tratar de mantenerlos limpios en buenas condiciones de uso. Y bueno, y ya finalizando, ¿cuál es el objetivo entonces del buen uso del agua? Obtener una producción segura y de calidad, evitar el derroche de agua, ya dijimos, teniendo en cuenta todas las características del cultivo, las características del suelo, las precipitaciones para evitar ese derroche de agua, evitar la contaminación de la producción a través de los análisis y evitar la transmisión de enfermedades a la población. Esos son los objetivos del buen uso del agua. Manejar el agua de una manera eficiente, racional y segura. Eso es lo principal. Bueno, y hasta aquí llegamos. Silvi, Sí. muchas gracias. Si querés colocar, detener, compartir, eso, Ahí está. perfecto. ¿Querés activar la cámara? Así te pueden ver ahora. Bueno. ¿Quieren realizarle alguna consulta, Silvina? Creo que fue muy clara y por eso no hay. En el chat por ahora no hay consultas. Bueno, mejor, se ve que fue Muy claro clara, muy todo. clara. No, y aparte esta parte tampoco no había tanto como para consultar, me parece que estaba
lo traté de explicar y de poner lo más claro que se podía. Bien, perfecto. ¿Tienen alguna otra consulta con respecto a los certificados o algo que les haya quedado pendiente? Quienes tengan inconvenientes para la descarga nos pueden enviar correo a capacitacionasal@santafe.gov.ar, pero creo que ya todos han enganchado el tema de desbloquear las ventanas emergentes, de los navegadores, que eso es importante para poder hacer las descargas pertinentes. Bueno, si no tienen ninguna otra consulta, les recuerdo que la semana que viene Hola, yo sí tengo una está... consulta. Sí, Alina. Sí, una pregunta. ¿Quién es el encargado de proveer agua? Digamos, ¿es el Estado el encargado de que el agua, por ejemplo, de canales que se utilicen para riego, sea apta de uso agrícola No, es eh, el productor. O sea, el es- productor tiene que garantizar que lo que él está aplicando en su lote, en su finca, digamos, por así decirlo, sea agua, ya sea para uso agrícola y para los trabajadores, agua de consumo. Es decir, él tiene que garantizarlo a través por eso les decía que son importantes los análisis. Con un análisis físico, químico y microbiológico, de esa manera lo garantiza. sí, Y yo por tiene después, sentido común la entiendo. Ahora, ¿dónde está eso escrito? Porque en realidad, viste que en la resolución y demás dice que, que el Estado debería como analizar el agua de uso agrícola, algo así, en las BPM en el código. Por eso es en la BPA. Por eso ajá, me duda, porque dice, o sea, yo entiendo lo que vos decís, de hecho, yo creo que es el productor que si no encuentra una fuente segura deberá buscar otra. Ahora, ¿dónde está escrito eso? sí, en realidad, no sabría decirte si está escrito en algún lado, pero es algo lógico que, o sea, el productor tiene que garantizar esa fuente de agua segura. Por eso también se utiliza la de uso agrícola. A lo mejor en todo el lote yo tengo agua potable, mucho mejor, pero eso lo tiene que garantizar el productor. O Gracias. sea, en el código, en el artículo, como les mostré, en el 982 se establecen cuáles son las condiciones de agua Sí, que seguro uno lo debe tengo. tener, pero no dice tampoco quién es el Sí, yo que me lo debe refería al garantizar. 154 tris, digamos, a la BPA, que hay Ajá. un artículo de agua que dice como que el Estado debería analizar el agua que utilizan en los de uso agrícola. Y ahí es donde está mi duda. Después por la resolución que vos marcaste, la 7199, ahí sí está claro que el agua debe estar libre de patógenos, con eso y demás. Pero en las BPA no Sí, en está. realidad por eso se hacen las capacitaciones. Muchas veces SENASA también se encarga o sea, de proveerle los análisis al productor. A lo mejor a eso hace referencia que es el Estado, digamos. Ujú. SENASA les puede ofrecer algún laboratorio, algo, o juntar diferentes muestras, porque también es difícil para los productores, principalmente hortícolas, hacer todas estas cosas, adaptarse a todo esto. Por eso también se hacen las capacitaciones y demás, y muchas veces, tanto SENACE como INTA ofrecen estos servicios, y de esa manera el Estado estaría garantizando eh, el agua, digamos, el uso del agua o las condiciones del agua. Muchas gracias. No, no. Gracias, Alina, por la consulta. ¿Y tienen alguna otra consulta? Pueden abrir el micrófono sin problema para Silvina. Si no, bueno, recordarles que la próxima clase, y es la última, se trataría de, Silvina va a abordar las cuestiones de manipulación de productos, animales en el predio y recomendaciones generales de las buenas prácticas agrícolas. Sería el último encuentro. Bueno, creo, Silvi, que no hay nuevas consultas, así que te liberamos, les Bueno, damos las gracias y recuerden que al finalizar la presentación ya pueden contar con los certificados y el día de mañana con la grabación de la clase. Saludamos a todos. hasta luego. Chau, chau.